tardes, bienvenidos al tema de la unidad número 3, donde desarrollaremos lo que son los recursos renovables y no renovables. Debemos iniciar con lo que es definiendo qué es un recurso renovable, ¿sí? Y qué es un recurso no renovable. En nuestro país, Venezuela, existen diferentes recursos que son renovables y no renovables, y que esto ha traído con sí mismo, pues, algunas discusiones entre países. Estos recursos que son no renovables, pues llegan a tener como una consecuencia o son una característica muy particular, y son que solamente eh, aparecen o se desarrollan en ciertas situaciones o en ciertas partes geográficas. Iniciemos con lo que es un recurso renovable. Hablar de un recurso renovable, hablamos de aquellos que son proporcionados directamente por la naturaleza, es decir, por ejemplo, el agua, el aire, el sol, son esos recursos principales que directamente los proporciona la naturaleza y que no van a ser alterados por el hombre o, en este caso, por el ser humano. Es decir, el agua no va a ser, es un recurso que no puede ser alterado en ningún momento por el ser humano, es decir, no le va a cambiar las propiedades como tal. En los recursos renovables utilizamos lo que es una característica de ellos, es que se regeneran de manera natural a una velocidad superior a la del consumo. Es decir, a medida que se va haciendo el uso de este recurso, pues ellos se van regenerando. Es un recurso que no va a llegar a ser inagotable, pero depende de todos los factores que se tengan. Es decir, llegará el momento en el que el agua es un recurso renovable, ¿sí? Pero pues con las contaminaciones que existen, con las diferentes situaciones que hay en el medio ambiente, pues llegará el momento en que este recurso sea inagotable, sea agotable, y pues ya no sea con las mismas propiedades que se tienen anteriormente. Además, estos recursos se caracterizan por ser sustentables. En este caso, vamos a ver cuáles son esas características de los recursos renovables. Uno de ellos nos dice que necesitan una infraestructura determinada para su extracción o su utilización. Es decir, necesitan algo, una estructura. En el caso de eh, las grandes represas, pues esa estructura que nosotros vemos, el agua, por ejemplo, que es donde se utilizan las represas para generar energía hídrica, pues nosotros vemos que se necesitan grandes maquinarias para poder hacer su extracción. En la característica número 2, dependen directamente de factores ambientales como el viento o la luz solar. En la característica número 3, pueden ser, la mayoría de ellos no pueden ser almacenados. Es decir, vemos que hablar de lo que es el sol, hablar del viento, vemos que no podemos decir que tengo tanta cantidad de aire en cierto lugar. Es decir, nosotros no podemos almacenar ese recurso como tal. La cuarta es que no van a generar un impacto negativo significativo en el medio ambiente. Es decir, tanto el agua como el sol, como el aire, pues ellos, mientras que no se alteren sus propiedades, no van a hacer algo negativo al medio ambiente. Más bien van a ser una característica, van a generar algo positivo, porque ellos van a ir en constante regeneración. En la quinta, tenemos que se utilizan casi exclusivamente para la generación de energía, como la energía hídrica o la energía eólica. En la energía hídrica vemos que allí se utiliza lo que es la parte del agua, y allí es donde ingresan lo que son la mayor parte de las represas en nuestro país, que pues ciertamente estamos conscientes de que esas represas, pues la falta de mantenimiento pues no genera lo suficiente o no hacen su función completa. En la energía eólica, hablamos directamente de lo que es la utilización del aire, ¿sí? O del viento para poder generar cierta energía.
Ahora bien, vamos a ver algunos ejemplos. En los ejemplos de recursos renovables tenemos la madera, que bien estamos claros que la madera es extraída directamente de los árboles. El viento, que ya es algo que nosotros conocemos que es para generar energía eólica, mares y océanos, que es para utilizarse también en la parte de las represas y en la utilización de la energía hídrica y la biomasa. Esos son ciertos ejemplos, ejemplos muy claros y muy sencillos de donde se utiliza lo que son los recursos renovables o que hacen parte de los recursos renovables de un país. Ahora bien, vamos con los recursos no renovables. En este caso, los recursos no renovables, pues también son recursos llamados agotables, es decir, que en cualquier momento se deben agotar. Ahora, ellos dicen que estos recursos no renovables son aquellos que no se pueden ni cultivar, no se pueden producir, no se pueden reutilizar o en tal caso no se puede regenerar a un nivel que pueda soportar su tasa de consumo, tal como lo indica allí en la diapositiva. ¿Qué pasa con estos recursos no renovables? Estos recursos no renovables existen en cantidades fijas y en ciertos lugares. No es lo mismo decir que, por ejemplo, en el estado Táchira se consiga petróleo. A lo mismo, por ejemplo, el estado Táchira no es un estado donde se pueda hacer extracción de petróleo. Pero sí podemos, por ejemplo, en decir que en Zulia, en el estado Zulia, pues allí sí hay este recurso no renovable. Y por lo tanto, los recursos no renovables, pues su característico principal es que no en todos los lugares se consiguen. Es decir, ellos se dan en ciertos lugares geográficos y dependiendo de las condiciones geográficas. Ahora bien, allí nos dice también la diapositiva que el consumo de los recursos no renovables, usados principalmente como fuente de energía y materias, es superior al tiempo que tarda la naturaleza en recrearlos o reponerlos, o bien si existen cantidades fijas. Es decir, si nosotros hoy utilizamos cierta cantidad de petróleo, cierta extracción de carbono, para que nuevamente el medio ambiente pueda eh, volver a tenerse ese recurso, pues va a pasar un gran tiempo porque es un recurso que no es constante. Dentro de las características de él, tenemos que se consume muy rápido de lo que se puede regenerar. Puede extraerse y almacenarse. Esos sí son recursos de que nosotros observamos que tantos barriles de petróleo se extrajo tantos eh, litros, ¿sí? Se extrajo tantos kilos de minerales, se extrajo oro y son recursos que se pueden tener guardados en ciertas partes pues, del país. La extracción de esos recursos suele ser muy costosa. Estamos claros que, por ejemplo, para hacer la extracción de lo que es el petróleo, pues es algo costoso la maniobra, la mano de obra como tal, el mantenimiento de dichas maquinarias, pues todo eso hace que sea un poco costosa la extracción, no solamente del petróleo, también hablamos, por ejemplo, de la extracción del oro, de ciertos minerales que se pueden conseguir, por ejemplo, en el estado Bolívar. Entonces, así como son recursos que generan, ¿sí? Una parte económica del país, pues también hay que tener en cuenta de que su extracción es costosa. Entre otras características, se dice que suelen ser utilizadas como energía, tal como el gas, el carbón, el petróleo, y que son ampliamente usados en el transporte. Estamos claros que eh, el gas es algo que es indispensable para el consumo en la sociedad, pues el gas, como tal cual lo dice la definición, es un recurso no renovable, es decir, llegará el momento en que ya pues este recurso se agote por tanta utilidad que se le da en la sociedad.
La característica que antes les mencionaba era que se encuentran en ubicaciones geográficas específicas. El ejemplo que les daba del estado Táchira con el estado Zulia. Son características muy diferentes, al igual que, por ejemplo, la extracción de minerales. El estado Táchira es un estado donde pues no tenemos esa capacidad o no tenemos, no contamos con ese recurso para su extracción. Cabe destacar que dentro de los ejemplos de estos recursos no renovables tenemos lo que hemos venido mencionando: el petróleo, el carbón, el gas natural, los minerales y la energía nuclear. Estos son algunos ejemplos claros y sencillos de cómo observamos, ¿sí? Vemos esos recursos no renovables en diferentes, pues, todos estos recursos son dependiendo de la localidad y del país donde se encuentren. Tenemos también algunas ventajas y algunas desventajas. Es claro que, pues, todo, todo contenido o toda situación, pues, tiene sus pros y sus contras. En el caso de los recursos renovables, que son aquellos que se dan por la naturaleza, pues decimos que una de las ventajas es que pueden llegar a ser ilimitados. Es una de las grandes ventajas, que llegará el momento en que pues el agua ya no sea no tenga la misma composición, ¿sí? Y esto se debe a lo que es la contaminación, pues aún siendo cambiando ese parámetro, pues sigue siendo ilimitada. En el caso del viento o del aire, pues lo mismo, la contaminación, pues allí también juega algo, mm, algo de ventaja, ¿sí? Algo de desventaja, pues ya no va a ser un oxígeno, por ejemplo, puro. Sin embargo, pues esta es una de las ventajas, que son ilimitados estos tipos de recursos. Otra es que se puede decir que son amigables con el medio ambiente, es decir, van directamente enlazados a esos recursos que el mismo medio ambiente me otorga. Requieren mínima intervención humana. Estamos claros que para nosotros tener agua no necesitamos del ser humano o de la mano de obra del hombre para poder tener agua como tal. Entre los recursos no renovables tenemos que generan mucha energía a costo relativamente bajo. Eso dependiendo de lo que es cada país. En el caso de que sea necesario, son de fácil extracción y manufactura, todo dependiendo de lo que son las maquinarias y del país donde se vaya a hacer esa extracción de ese recurso no renovable. Se encuentran en buena cantidad. Ojo, aquí se encuentra en buena cantidad. Es indispensable saber que llegará el momento, como todo recurso, que pues va a llegar, que se va a agotar. No podemos decir que vamos a tener petróleo en Venezuela para siempre, porque no sabemos en qué momento se agote. En las desventajas, el costo de inversión inicial es elevado en el caso de los recursos renovables. En el caso de los recursos no renovables, pueden llegar a tener una inversión más baja, o en su caso causan, ¿sí?, un impacto negativo al ambiente. Demos cuenta acá, en el caso de los renovables, pues ellos vienen siendo un pro para el medio ambiente, mientras que en el recurso no renovable, pues es impacto negativo, causan efectos secundarios en el medio ambiente. Por ejemplo, las grandes empresas de extracción de petróleo, pues vemos que ese humo que sale, pues afecta lo que es el aire, y por lo tanto se ve que en esas sociedades, en esas poblaciones que están cerca de esas plantas de extracción, pues siempre llegan a tener ciertas enfermedades. En el caso de una desventaja de los recursos renovables es que son impredecibles. En el caso de los no renovables, en caso de agotarse es imposible regenerarlos. Es decir, no se puede. En el momento que se acabe el petróleo en nuestro país, pues no vamos a tener la capacidad, o no estamos en la capacidad de volverlos a regenerar. Otra de las desventajas de los no renovables es que es la generación de energía es limitada con la tecnología actual. Y en el recurso no renovable están disponibles en algunas regiones y en otras no. Esa es una de las grandes desventajas.
Otra de las desventajas de los recursos no renovables es que su interdependencia pueden crear conflictos geoeconómicos. Y es allí donde observamos cómo, por ejemplo, en el caso de Venezuela, ha sido algo muy particular la discusión de ciertos recursos, de ciertos minerales que se dan en Venezuela, en ciertas zonas, y pues estos llegan a tener conflictos con o han llegado a tener conflictos con otros países por causa de este mineral. Entonces, estamos claros de que pues en el caso de Venezuela contamos con muchos recursos no renovables que son sustento de la parte económica del país, pero también pues aquí como tal, como en la materia, lo hablamos en el primer tema, pues la materia se trata es de aprender de esto, de estos temas y pues tener un poquito más de empatía y tener un poquito más de sociedad, ¿sí? Tener un poquito más de esa parte social y entender que estos recursos en cualquier momento se agotan. No es, por ejemplo, que porque el agua sea un recurso renovable que se pueda ilimitada, entonces yo voy a dejar, por ejemplo, una llave abierta por 2 horas y botándose el agua. Cuando esto es un recurso tan indispensable y que si vemos desde punto de vista humano, existen países donde no tienen o no cuentan con este recurso y por lo tanto, pues se ve sequías, se ve la muerte de ciertas poblaciones, puesto a que no cuentan con este recurso. Entonces, llamo a la reflexión, a que cuidemos esos recursos renovables que tenemos y que hagamos buen uso de esos recursos no renovables que tenemos también en nuestro país para que el momento en el que este recurso no renovable ya no lo tengamos, pues no nos lleguemos a arrepentir de que no lo supimos aprovechar. En este caso, la actividad del tema, pues número 3 de la unidad número 3 es básicamente hacer un mapa mental donde van a hablar sobre los recursos no renovables del país, en este caso de Venezuela. En este mapa mental, pues allí en plataforma les coloqué lo que tenían que realizar bajo qué parámetros. En ese mapa mental deben estar estructuradas bajo ciertas líneas, ¿sí? Donde observamos que el título principal, por ejemplo, viene siendo recursos no renovables y que a partir de allí van a salir ciertas ramificaciones y en que en cada ramificación pues ustedes irán desarrollando. Por ejemplo, uno de los recursos no renovables de nuestro país viene siendo el petróleo. Entonces allí parto de una línea ramificada gruesa donde coloco petróleo y de allí voy desglosando las ideas. Como mínimo deben tener 4 recursos no renovables de nuestro país. Tratemos de que este mapa mental, ¿sí? Sea más imágenes y menos texto. Claro está, vemos que pues por los medios digitales, pues vemos que existen mapas mentales solo de teoría, pero pues allí les indicaba que tenían que hacer uso de ciertos dibujos o de ciertas imágenes. Aquel estudiante que lo quiera realizar de forma manuscrita está en su plena libertad, lo puede realizar, lo que hará es tomar una foto nítida y luego adjuntará el archivo en forma PDF. Si es de forma digitalizada, igual harán la misma situación, van a hacer el adjunto del archivo en PDF a la plataforma en las fechas establecidas. Quedo atenta a cualquier duda que tengan vía plataforma, por allí estaremos en contacto directo. Muchísimas gracias, hasta luego.